Abra su Biblia, hermanos, vamos rápidamente a la palabra, queremos aprovechar el tiempo. En el Evangelio de Mateo, en su capítulo 11, verso 28 al 30, vamos a meditar en esta preciosa escritura, palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano, palabra viva y eficaz, dice, que nos transforma, nos limpia, nos exhorta, nos instruye. Amén. Gloria sea al Señor, que nos saca de la ignorancia, hermanos, cada día y nos hace mirar nuestra miseria y nos hace reconocer la necesidad de la presencia de Dios. Amén. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, ¿lo tenemos? Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de la manera siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta maravillosa hora nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, así como tu palabra nos lo enseña, Señor, para pedirte misericordia, Señor, para darte gracias por tu palabra, Señor, para pedirte que tu Santo Espíritu nos guíe, nos enseñe, nos ministre, nos transforme, nos limpie, que el poder de tu palabra, Señor, sea impartiendo bendición, Señor, aliento a nuestras vidas, Señor, guiándonos e instruyéndonos cada día a cómo hemos de conducirnos, Señor. Te damos gracias, Padre, y lo que tú quieras hablar en esta hora a tu pueblo, Señor, seas tú transmitiendo tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones para poder recibir el consejo de tu palabra, Señor, y ponerlo por obra, Señor Jesús. Que seamos oidores y hacedores de tu palabra, Señor Jesús, ya que tu palabra dice, Señor, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Señor, líbranos de aquello, Padre eterno. Espíritu Santo, te necesitamos en esta hora. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano, hermana. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre de nuestro Señor en esta hora. Amén. Hoy vamos a meditar en un mensaje maravilloso que con la ayuda del Señor yo le he puesto sencillamente: descansa en Jesucristo. Amén. Amén. Que como hemos leído nos hace un llamado, o Jesucristo nos llama para ofrecernos algo, pero en este caso es el descanso, es la paz. Por esa razón le he llamado el mensaje: descansa en Jesús. ¿Cuántos quieren descansar en Jesús? Amén. Amén, porque reconocemos que estamos cansados, que necesitamos cada día depositar nuestra confianza en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Gloria sea al Señor. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nuestro Padre Dios, siempre es interesante que a través de la palabra, a través de toda la escritura, buscaron y siguen buscando y seguirán buscando la manera de poder estar cerca del ser humano, de poder estar cerca de las personas. Busca la manera de levantarnos, de ayudarnos, de protegernos, de bendecirnos. Dios busca nuestro bienestar. Pero me he dado cuenta que lo que pasa es que a veces estamos tan llenos de orgullo o tan llenos de ignorancia o de altivez, que no permitimos o que no admitimos que necesitamos la ayuda de Dios. Por ejemplo, de hecho, la salvación, Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todo el mundo. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo. O sea, por todos murió, pero no quiere decir que en ese momento a todos salvó. ¿Por qué? Porque el que quiere ser salvo, Jesucristo lo llama y le dice: ven a mí y yo puedo salvarte. Amén. De manera que si Jesucristo es salvación, es necesario que vayamos a Él. Si queremos bendición de parte de Dios, queremos protección de parte de Dios, queremos el bienestar de Dios, queremos la paz de Dios, tenemos que buscar a aquel que tiene la paz. Es interesante cómo el mundo hoy en día busca paz, busca amor, busca felicidad, busca bienestar, busca estabilidad económica.
Y lo hace buscando y refugiándose en las cosas, ya sea en el dinero, ya sea en la confianza de su fama, su poder, su profesión, su sabiduría. Pero nos damos cuenta que al fin y al cabo terminan vacíos. ¿Por qué? Porque aquel que solamente puede ofrecer la verdadera paz y el verdadero descanso se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. En Él hay descanso, en Él hay paz, en Él hay amor sincero, en Él hay todo lo que el ser humano busca. Amén, gloria a Dios. Entonces es algo contradictorio lo que el mundo piensa. El mundo busca lo que necesita, pero no quiere buscar a aquel que se lo puede dar. Pero no solo en el mundo, también miramos dentro de la iglesia que hay veces que por ciertas situaciones, ciertos procesos nos cegamos, nos volvemos necios, negligentes, que no reconocemos que necesitamos de Dios, que no reconocemos que necesitamos de la ayuda de Dios. Hay veces que cargamos con nuestro propio peso, con nuestros propios afanes, con nuestras propias luchas y queremos vencer nosotros el pecado y las circunstancias con nuestra propia fuerza. Nunca lo lograremos sin Jesús. Amén, así Por eso Jesucristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Amén, así es. Y se cumple la palabra en lo espiritual. Porque en este mundo muchos pueden lograr tantas cosas. Pero cuando Jesús habló de eso, no estuvo refiriéndose a lo material, a lo físico. Jesús estaba refiriéndose a lo espiritual, a la vida eterna. ¿Por qué? Amén. Porque cuando morimos, ahí terminaría todo en esta vida. Pero el que muere en Cristo tiene esperanza de resurrección y vida eterna. Aleluya, amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Y así, hermanos, es como en este capítulo 11 de Mateo y el verso 28, Jesucristo nos da 4 principios que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que nosotros necesitamos hacer. 4 principios por los cuales nosotros tenemos que dirigirnos como hijos de Dios. Y lo primero que notamos es que Jesús dice, venid a mí. O sea, en otras palabras, Jesús nos está haciendo un llamado a venir a Él. Porque cuando usted tiene una necesidad, literalmente siempre busca o necesita encontrar a alguien que pueda ofrecerle la ayuda que usted necesita. ¿Verdad que sí? Usted no puede ir a alguien a pedirle ayuda que usted sabe que no tiene la capacidad tanto económica, tanto física, tanto espiritual para poderle ayudar. Pero tenemos la confianza en Jesucristo, que Él es fiel y verdadero, porque en Él está el poder, en Él está la vida, y Él dice, venid a mí. O sea, en otras palabras, está diciendo, ustedes tienen que reconocer que necesitan y tienen que venir a mí para yo poderles ayudar. Amén, gloria a Dios. De lo contrario, Jesucristo puede hacer muchas cosas. En Jesucristo hay poder para hacer lo imposible, pero si nosotros no vamos a Él, nada va a suceder en nuestra vida. Amén, así es. Lo primero que encontramos es un llamado de una decisión y un llamado también a la obediencia. ¿Por qué decisión? Porque cuando usted llama a alguien, ese alguien tiene que decidir responder a su llamado. Entonces, cuando Jesucristo llama, usted y yo tenemos que corresponder a ese llamado, obedecer a ese llamado. Pero ¿cuándo va a ocurrir esto, que nosotros obedezcamos a ese llamado? Cuando reconozcamos que necesitamos del Señor, cuando reconozcamos que somos miserables y que sin Él y que sin su gracia es imposible agradar y estar en la presencia de Dios. Amén. Amén. Amén, gloria a Eso Dios. es lo primero que notamos. Ahora, mire bien, lo que sigue del verso dice, venid a mí todos. Pero luego dice, los que estáis trabajados y cargados. O sea, el que va a venir a Cristo, el que va a responder al llamado, es aquel que reconoce que con su propia carga, que con su propio esfuerzo no puede agradar a Dios. Por eso dice, venid a mí todos los que están cargados y los que están trabajados. O sea, aquel que reconozca que con su propia carga, que con sus propias luchas, que aquel que reconozca que necesita del Espíritu Santo de Dios para vencer el pecado, para vencer toda opresión, toda tristeza, toda amargura, tiene que reconocer que necesita la ayuda de Dios, la ayuda del Maestro. Así es, amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahora mire bien lo que la palabra trabajados
significa. La palabra trabajado la podemos traducir o se significa como fatigados, llenos de ansiedad. También el diccionario la define como cansados, agotados, pero también dice exceso de trabajo. ¿Cuántos se han sentido algún día que ya no pueden más con su trabajo secular? Pues déjeme decirle que en el área espiritual también hay momentos que usted va a llegar a sentir que de tanta carga, que de tantos problemas, de tantas situaciones, de tantas cosas que pasan en su vida, en su matrimonio, con sus hijos, en la iglesia, usted siente que ya no puede más con esa carga. Usted se siente fatigado, se siente oprimido, siente como un exceso, un peso, una carga, siente como una ansiedad. Y la palabra cargado significa un peso, significa una carga pesada o algo que lleva, se escuche esto, algo que lleva sobre usted o algo que llevo sobre mí. Y eso hace que yo me mantenga oprimido, eso hace que yo me mantenga cansado, eso hace que yo me sienta fatigado, eso hace que yo me sienta débil cada día y no me impide me impide caminar, me impide seguir haciendo la voluntad de Dios. Amén, así es. Por esa razón Jesucristo dice: venid a mí, aquellos que reconozcan que tienen ansiedad, aquellos que reconocen que están fatigados, aquellos que reconocen que ya no pueden más, aquellos que reconozcan que tienen un peso sobre sus hombros y que no pueden soportarlo. Y Jesucristo dice: vengan a mí. Pero luego dice, y eso es lo segundo, el segundo principio que podamos notar. El primero es venid a mí, un llamado. Lo segundo, y dice, y yo os haré descansar. O sea, podemos mirar que Jesucristo dice: vengan a mí, pero Él mismo nos da una promesa y dice: en mí hay descanso. Yo sé que estás cargado, yo sé que estás fatigado, yo sé que estás oprimido, yo sé que estás cansado, yo sé que te sientes débil, pero ven a mí que yo puedo darte el descanso para que tú puedas estar bien delante de Dios, para que puedas estar bien en la iglesia, para que puedas estar bien en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos. Amén, gloria a Dios. Amén, Pero gloria a dice: Dios. dame tus cargas, tráemelas a mí y yo me encargo de ellas. Amén, así Pero es. muchas veces queremos nosotros pelear las batallas con nuestra propia fuerza. Y es ahí donde perdemos la batalla y el enemigo nos gana. Porque a veces creemos que sabemos mucho de la palabra. Creemos que ya hemos quizá predicado mucho, que hemos hablado mucho de Dios, que ya sabemos orar. Y eso hace como que queramos por nuestra propia fuerza vencer el mal y toda lucha, pero no se puede. Sin el Espíritu Santo de Dios no se puede. Amén, Amén. así es. Amén, así es. Venid a mí, dice. Usted ha mirado, si usted ha crecido en el campo, posiblemente en la televisión, qué sé yo, cuando los animales les ponen carga encima de ellos, ellos van avanzando y van caminando, pero a medida que va pasando el tiempo, esa carga los va agotando, los va cansando, los va debilitando, hasta llegar al punto que ya no pueden más. Podrán seguir avanzando siempre y cuando ellos puedan beber, puedan alimentarse, puedan descansar. Lo mismo ocurre en la vida espiritual, este ejemplo similar, que nosotros seguimos con nuestra carga y posiblemente sigamos avanzando y sigamos caminando en el caminar de la fe, pero va a llegar el día en que nos sentiremos agotados y ya no podemos. Llegará el día en que sintamos hambre, sintamos sed de Dios, pero como no reconocemos o queremos luchar con nuestra propia fuerza, ahí es donde vamos a perecer, vamos a desfallecer. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos de la palabra, porque no nos fortalecemos en el Espíritu y la presencia de Dios. Amén, así es. Amén. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Miren bien el consejo que nos da en Primera de Pedro, en su capítulo 5. Gloria sea al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Primera de Pedro,
Capítulo 5, verso 7. ¿Qué hacer con estas cargas? Y la palabra nos da el consejo, miren bien. ¿Me sigue? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Leámoslo desde el verso 6 para que podamos entender un poquito mejor. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el verso 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero dice: echa toda ansiedad, echa toda carga, echa todo peso en el Señor, y Él se encargará de cuidar de ti. Pero es necesario echar nuestra carga, o sea, reconocer que estamos excedidos en trabajo, que estamos cansados espiritualmente, y entonces dice: Dios tendrá cuidado de nosotros. Por eso el salmista decía: echa en Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿Sabe qué significa sustentar? Sustentar significa como mantener, alimentar, dar fuerza. Y es eso lo que Jesucristo quiere darnos a entender aquí, que no posiblemente va a quitar nuestra carga, sino que Él nos va a sustentar para poder llevar la carga. Él va a estar con nosotros para ayudarnos a caminar con esa carga, porque a veces es necesario llevar carga, llevar peso para reconocer nuestra debilidad y que necesitamos de Dios. Aleluya. Hay cargas que son necesarias, hay pesos que son necesarios. Pero la Biblia también nos habla de un peso de gloria. Pero ese ya es otro tema. No es el peso que nos está hablando del cansancio, de la fatiga, de la ansiedad, del pecado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Echar nuestras ansiedades. Mire bien lo que dice también el Salmo 38. Muchas veces son la opresión, el cansancio, la fatiga, los afanes. Yo he meditado algo interesante, que a veces los ricos o los que tienen dinero, los que tienen estabilidad económica, no buscan a Dios porque confían en sus riquezas, confían en sus fuerzas, confían en lo que ellos tienen y en lo que ellos son. Por esa razón no buscan a Dios. Pero por otro lado nos damos cuenta y miramos que a veces los hijos de Dios o los que tenemos poco, por los afanes, por nuestras necesidades, también tendemos a apartarnos de Dios por los afanes. O sea, por un lado, los que no tienen necesidad no buscan a Dios porque no tienen necesidad. Y por otro lado, los que no tenemos necesidad, los que tenemos necesidad muchas veces no buscamos a Dios poniendo como excusa las necesidades que tenemos. Pero es necesario todo eso traerlo al Señor para que el Señor nos sustente, para que el Señor nos fortalezca. Amén. Amén. Salmo 38, capítulo 4. ¿Lo tenemos? Aleluya. Dice, escuche bien lo que dice Salmos 38. Dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Pero mire luego lo que dice: como carga pesada se han agravado sobre mí. El salmista David reconoce y dice: mis pecados, mis iniquidades, dice, se han agravado, o sea, se han engrandecido sobre mi cabeza, o sobre él, o sea, que le hacen peso. Y por esa razón dice, en lo que continúa del versículo: como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Por qué? Porque a veces no queremos reconocer que hemos fallado a Dios, o porque a veces no queremos reconocer que necesitamos un arrepentimiento y acercarnos a Dios. Entonces poco a poco eso se está agravando, se está engrandeciendo, hasta que nos hace un peso tremendo sobre nuestros hombros, y eso hace que ya no sigamos buscando a Dios, o que quizás nos desanimemos y dejemos de buscar a Dios. El pecado es una carga también. Amén. Amén. Muchos cargamos con el peso del orgullo, de la altivez, el egoísmo, la insensibilidad. Es algo interesante cuando uno pierde la insensibilidad a la palabra y al Espíritu Santo de Dios.
podemos ver que otros sienten, que otros hablan del poder, de la misericordia y de la gracia de Dios, pero a veces uno dice, yo no sé de qué están hablando, porque hemos perdido la sensibilidad a la presencia de Dios, y eso se hace una carga. Por esa razón muchos, el venir al culto ya es una carga. Por eso para muchos el leer la Biblia nos es una carga. Por eso para muchos el orar ya nos es una carga. El hablar de Dios ya nos es una carga. El vivir para Dios ya nos hace una carga. ¿Por qué? Porque no hemos reconocido que necesitamos la ayuda de Dios. Amén, así es. Amén. Amén. Pero cuando tenemos esa sensibilidad a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, usted ora porque se deleita en orar, usted lee la palabra porque se deleita en leer, usted viene a la iglesia porque es un deleite, porque anhela estar en la iglesia, Amén. porque Gloria a anhela Dios. recibir bendición de la palabra. Pero cuando ya se perdió la sensibilidad, ya, en otras palabras, ya no siente nada. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Y muchas veces, escuche bien lo que le pasó al pueblo de Israel, cuando los líderes religiosos impusieron cargas, impusieron leyes, mandamientos de hombres. Ellos tenían una carga tan grande, tan fuerte, que ellos no podían con esa carga, no podían soportar, sentían que el obedecer a Dios era imposible para ellos. No podían acercarse a Dios, porque eran leyes y mandamientos de hombres, no provenían de Dios. Pero es interesante cómo Jesús les reprende y les dice: ustedes han puesto carga a mi pueblo que ellos no pueden llevar. Ustedes han puesto cargas tan pesadas que ustedes ni un solo dedo ponen para mover esas cargas. Y por esa razón Jesucristo les dice: hey, vengan a mí y yo les haré descansar de toda carga que han puesto por mandamientos de hombres. Y hoy vemos infinidad de religiones, infinidad de congregaciones donde se ha impuesto mandamientos de hombres, donde solo se dice: esto no debes hacer, esto no debes hacer, esto tienes que hacer, esto tienes que hacer, así tienes que orar de rodillas, no tienes que orar parado, y la gente tiene una carga sobre sus hombros. No han aprendido a vivir la libertad a la cual nos ha llamado Cristo, una libertad a vivir en obediencia, en sumisión y en santidad a Dios. Aleluya. Porque miden la santidad por otras cosas, miden la espiritualidad en otras cosas, cuando no es así. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Vuelva ahí conmigo a Mateo. Gloria sea al Señor. Lo segundo que podemos notar es que Jesucristo dice: llevad mi yugo. Cuando Jesucristo nos habla de llevar yugo, nos está hablando de un sometimiento y un compromiso. Ahora, para que usted entienda eso, la palabra yugo o el yugo es literalmente un pesado aparejo de madera que se pone sobre dos animales para poderlos aparear o para poderlos juntar. Y este yugo cumple con el propósito de llevarlos juntos en la misma dirección y en el mismo sentir y haciendo una misma función. Entonces, ahora Jesucristo dice: vengan a mí, los que están trabajados, cargados, yo haré descansar, pero llevad mi yugo, dice. Amén. Y si usted, por ejemplo, ha mirado algunos videos o qué sé yo por ahí, cuando los bueyes están apareados a un yugo, arando la tierra, los cultivos, qué sé yo, lo que sea que hagan, pero a esos bueyes les ponen unos aparejos de su cuello, o sea, el yugo, para que cada uno vaya juntado, el uno de un cuello y el otro también del cuello, para que así se dirijan en la misma dirección, con el mismo propósito y haciendo la misma función. Y ahora Jesucristo dice: llevad mi yugo. Entonces, en otras palabras, Jesucristo nos está diciendo: vengan a la par de mí y tomen mi yugo.
caminen en la misma dirección que yo voy. Amén. Caminen en los mismos propósitos, en la misma voluntad, en el mismo sentir que tengo yo. Amén. Así es. Gloria a Dios. Amén. 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 Y este yugo logra mantener una sumisión, ese yugo logra mantener una unidad y una fuerza que uno solo no podría tenerlo, pero como están en pareja o son más, pero están atados por un yugo, esa fuerza se une y empiezan a caminar juntos y hacen un trabajo efectivo y hacen el trabajo como debe de ser. Entonces, en otras palabras, para que usted y yo podamos hacer la voluntad de Dios, para que podamos hacer las cosas como Dios quiere, tenemos que aparearnos, tenemos que juntarnos al yugo de Cristo para seguir y Amén. caminar en la misma Aleluya. dirección. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando un buey o una pareja de bueyes intentan arar sin yugo? El uno quiere irse para un lado, el otro quiere irse para el otro lado. Y al final resulta que ninguno cumplieron el propósito que tenían que hacer. Ninguno cumplió la función para la cual los llevaron a ese lugar. ¿Por qué? Porque no están apareados, no están en el mismo sentir, no van en la misma dirección, no están usando su fuerza juntos. Amén. Amén. Ahora, eso es el yugo literal. Pero ¿qué significa o qué quiere decir llevar el yugo de Cristo? Llevar el yugo de Cristo significa seguir con humildad, haciendo la voluntad de Dios, y que permitamos que cada día el Espíritu Santo y la presencia de Dios sea la que dirija nuestras vidas, sea la que nos alinee a la voluntad de Dios, y que nosotros podamos estar bajo su autoridad, bajo su dirección, y así podamos ser guiados por Jesucristo. Así es llevar el yugo de Cristo, ir en obediencia. Ahora, mientras estudiaba esto, lo interesante que miré es que cuando ponen a otro buey de pareja para arar o para hacer el trabajo que tienen que hacer, siempre ponen un buey que ya es experimentado. Interesante. Sí. ¿Qué hace el buey que ya es experimentado? O sea, que ya tiene experiencia en eso. El buey que ya tiene experiencia va dirigiendo y lo va conduciendo al otro por el lugar y la dirección correcta que tiene que ir. Así es. Y él sabe cuando su amo le da una orden de que se detenga o de que siga o de que gire simplemente. Y entonces espiritualmente tenemos que aceptar y recibir el yugo de Cristo, pero también reconocer que Él mismo es nuestro amo, o sea, es Él mismo el que va dirigiendo ese aparejo o esa yunta de bueyes, hablando literalmente. Aleluya. Pero espiritualmente usted va con Cristo, con el yugo de Cristo, caminando juntos, y Jesucristo es el mismo amo que va dirigiendo. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, déselo fuerte para nuestro Dios. Gloria a Gracias, Dios. Espíritu Santo. Entonces necesitamos estar anclados, apareados con el yugo de Cristo. Amén. Ahora miren bien, lo tercero que podemos notar en el verso 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros, o sea, encima de ustedes. Pero luego dice: aprended de mí. El tercer principio que Jesús nos habla es aprender de Él. Pero luego dice que soy manso y humilde de corazón. Esto es interesante. Y la palabra de Dios dice: sed imitadores de mí, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y Jesucristo nos hace un llamado a aprender de Él. Ahora, ¿qué significa la palabra manso? La palabra manso significa ser tranquilo, significa ser apacible, que no reprocha, que no murmura cuando es provocado. Es interesante porque yo lo puedo mirar a usted bien sentado y yo puedo decir: qué manso es ese varón, qué manso la hermana.
Pero manso significa el que mantiene la tranquilidad, la paciencia, la estabilidad y su dominio propio cuando es provocado o cuando alguien le provoca o le hace algo que no le gusta, y él muestra su mansedumbre. Que aunque no le guste, que aunque no le parezca, admite lo que es. Aleluya. Porque aquí todos miramos y todos parecemos mansos, mansas palomas. En nuestra casa o en los momentos que somos provocados, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Obviamente cada quien nos analizamos y sabemos cómo somos. Así es. Pero Jesucristo dice: aprendan de mí que soy manso. Pero luego dice: y humilde de corazón. Note bien que no dice simplemente humilde. Cuando nos habla de humilde de corazón, nos está dando a entender que esa humildad no debe ser solamente de apariencia. Porque la Biblia, cuando habla de corazón, nos habla de una sinceridad, de una profundidad, de un sentir desde lo más profundo de nuestro ser. Así es. Y dices: aprender que soy manso y humilde de corazón. Ahora, la palabra humildad significa sumisión. La palabra humildad significa permanecer bajo, lo que no se levanta sobre lo alto, sino que permanece más sobre la tierra. Humildad significa estar inclinado, pero también significa estar dispuesto. Amén, gloria a Dios. Ahora, es interesante que usted entienda esto, porque Jesucristo dice: llevad mi yugo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces viene la promesa de Jesucristo. Mire bien lo que dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuándo? Cuando aprendamos a ser mansos y humildes, cuando aprendamos a ser apacibles, cuando aprendamos a tener dominio propio sobre cualquier situación donde nos provoquen. Es ahí donde nosotros vamos a tener descanso para nuestras almas. ¿Sabe por qué mucha gente no tiene paz en su corazón, en su vida? Porque en su corazón hay orgullo, todavía hay altivez. No hay humildad. Y cuando no hay humildad, no hay mansedumbre, no hay paz en nuestro corazón. Y por eso hoy en día ve usted y nos damos cuenta que el mundo busca paz, busca amor, busca felicidad, busca tranquilidad, pero no la encuentra. ¿Por qué? Porque no viven conforme a lo que Dios dice. Entonces, no podemos tener descanso en nuestra vida, en nuestro matrimonio. No podemos tener descanso quizá con nuestros hijos, con los hijos, siempre y cuando no aprendamos de Jesús. Ahora, Jesucristo nos dice: aprendan de mí, porque Él, cuando vino a la tierra en forma de hombre, Él nos dio ejemplo y Él cargó y tomó su yugo, sometido en sumisión y obediencia a nuestro Padre. Amén. Amén, gloria a Dios. Mire bien lo que dice Filipenses capítulo 2. Por esa razón Jesucristo nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo tenemos? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Es interesante que Jesucristo nunca nos llama a hacer algo que Él no ha hecho, sino que como Él ya lo hizo primero, Él nos dice: imíteme a mí. Amén. ¿Estamos ahí? Filipenses capítulo 2, verso 5. Amén. Dice de la manera siguiente: haya pues en vosotros, o sea, en usted y en mí, este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse. Y aquí es donde quiero llegar. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque Él aprendió a ser manso y humilde de corazón en su humanidad.
Él aprendió a la obediencia, Él tomó el yugo que Dios nuestro Padre puso sobre Él cuando Él estuvo en condición de hombre. Y dice la palabra que siendo igual a Dios, no tomó cosa que aferrarse, sino que se despojó de toda carga y rindió su voluntad, rindió su vida para que el propósito de Dios sea cumplido en Jesucristo, su Hijo. Amén, aleluya. Dice que se humilló hasta lo más bajo, pero luego dice que fue exaltado y recibió un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Por eso dice la palabra del Señor que aquel que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Amén, así es. Y es interesante que el salmista dice que Jehová atiende al humilde, pero ¿qué dice? Mas mira de lejos al altivo, al que no quiere reconocer que necesita de Dios, al que no quiere reconocer que para vencer sus cargas necesita de Dios. Y me gusta tanto lo que dice Isaías, miren bien, Isaías capítulo 57, síganme ahí en su Biblia. ¿Cuántos quieren que Dios more en sus corazones y en sus vidas? Amén, aleluya. Escuche bien lo que dice Isaías capítulo 57, verso 15. ¿Me sigue? Amén. Porque así dijo el Señor, el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu. Pero luego dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Por esa razón Jesucristo nos está diciendo, aprendan de mí a ser mansos y humildes de corazón, y entonces yo haré morada, yo habitaré, yo estaré con ustedes, vivificaré, dice, el corazón quebrantado y el espíritu quebrantado le daré vida. ¿Cuándo? Cuando aprendamos a ser mansos y humildes de corazón, así como nuestro Salvador. Amén. Jesucristo no nos manda a hacer nada que no podamos hacer. Como Él lo experimentó, como Él lo vivió, dice, aprendan de mí. Porque no tiene lógica de que usted me diga a mí o que yo le diga a usted, aprenda de mí, si yo no he pasado por ciertas cosas. Podría darle un consejo conforme a la Biblia, pero no sería lo mismo de decir, hermano, yo pasé por esa situación y haga esto, y sí se puede. Pero conforme a la palabra de Dios, yo puedo decirle que sí se puede. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Ahora, el cuarto principio o la bendición, porque tenemos tres principios que Jesús nos manda a hacer, pero como consecuencia de esos tres principios tenemos lo que es el descanso para nuestras almas, y ese es el cuarto principio, o sea, ese es el fruto de los tres principios anteriores. Y cuando dice que hallaréis descanso para vuestras almas, eso quiere decir que siempre el ser humano está buscando descanso, está buscando paz, pero muchas veces lo buscamos en ciertas cosas que no nos dan verdadera paz, que no nos dan la felicidad, que no nos traen tranquilidad y paz, sanidad a nuestro corazón y a nuestra alma. Pero dice, cuando aprendan de mí, entonces hallarán descanso para vuestras almas. Y por eso el salmista decía, en paz me acostaré y así dormiré y despertaré, porque Jehová me sustentaba. Dice, me acosté y desperté, porque Jehová me sustentaba. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que el impío huye, dice en Proverbios 28, sin que nadie lo persiga, porque su propia conciencia lo acusa. Así es. Pero cuando usted tiene paz con Dios, no importa lo que esté pasando, no importa el proceso, la situación que se esté pasando, si quizá posiblemente le falló Dios, pero usted viene y se pone a cuentas con Dios, se pone en paz con Dios, usted puede dormir en paz. Amén, así es. Y a veces hasta ni la alarma siente de la paz que tiene. Aleluya. Santo Amén. es el Señor. Pero cuando aprendamos de Jesús, hallaremos paz para nuestras almas. Amén. Por esa razón no tenemos paz cuando no aprendemos de Jesús. Y termino aquí en el verso 30, dice, ¿por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
La palabra de Dios dice allá en Gálatas capítulo 5 que permanezcamos en esa libertad a la cual Jesucristo nos ha llamado, para que no volvamos al yugo de la esclavitud, refiriéndose a la esclavitud del pecado, de la opresión, de la tristeza, del dolor, de la ansiedad, de las fatigas, del cansancio, sino que dice: tomen el yugo de la libertad. Ahora va a decir, hermano, ¿cómo es eso? El yugo de la libertad. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo nos va a ayudar a llevar ese yugo, y como Jesucristo ya ha pasado, ya ha experimentado todas esas cosas, entonces podemos llevarle que es el yugo de la libertad, porque hemos sido libertados del yugo de la esclavitud, pero tenemos, por eso Jesucristo dice: llevad mi yugo. Pero como en Jesucristo hay libertad, en Jesucristo hay vida, hay esperanza, podemos decir que o sea, es necesario de cambiar de yugo. O sea, hemos salido del yugo de la esclavitud del pecado, pero tenemos que tomar el yugo de Cristo. O sea, en esta vida, en otras palabras, no podemos caminar sin un yugo, no podemos caminar solos. Si estábamos en el yugo de la esclavitud del pecado, hoy, por eso la palabra de Dios dice que somos siervos de Jesús. Amén. Y la palabra siervo se viene significando como esclavo también. Amén. Entonces tenemos que caminar bajo el yugo de Jesucristo, bajo la sumisión, el sometimiento, la obediencia y la voluntad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, póngase de pie. Es interesante, lo dejo con esta palabra, lo que dice en Hebreos capítulo 12, verso 1, dice: teniendo en derredor tan grande número de testigos, dice: despojaos de todo peso. Y quiero que note esto, que la palabra de Dios hace una separación y dice: y del pecado. O sea que muchas veces no es solamente el pecado, sino que el peso de nuestras malas decisiones, de las consecuencias de lo que nosotros hacemos, eso hace de que nos sintamos cargados, nos sintamos afatigados y no podamos correr con paciencia y libertad, con libertad la carrera que Jesucristo ha puesto delante de nosotros. Amén, así es. Amén. Amén, gloria a Dios. Así que tome en cuenta estos 4 principios que Mateo 28 capítulo 11 nos da. Venid a mí. Necesitamos reconocer que necesitamos a Cristo, que necesitamos ir a Él. Número 2, nos dice también que llevemos el yugo de Jesús. Y luego dice: aprendan de mí, y cuando aprendan de mí hallarán descanso para vuestras almas. Cuando se despojen de toda tristeza, de toda amargura, de todo rencor, toda falta de perdón, todo orgullo, todo aquello que le cause peso, que le cause fatiga y que no le permita acercarse y tener paz con Dios. Amén. Amén. Así finalizamos este mensaje. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre